principalmente quiero agradecer a la Universidad Camilo José Cela por darme la oportunidad en estar haciendo esta exposición acerca de los efectos de la cafeína en el rendimiento deportivo. Y además por impulsar este tipo de iniciativas y de actividades que creo que son muy gratas y acercar un poquito lo que nos dice la ciencia a lo que pasa en el día a día. Al final, tanto al ámbito social como, en este caso que vamos a hablar hoy, al ámbito deportivo. Con este inicio de presentación me interesa mucho que hagamos un puente. Aquí con esta charla que hoy estamos dando, vamos a hacer un puente entre un lado del puente, el lado de la izquierda, lo que nos dice la evidencia científica, lo que nos dicen los papers, los artículos científicos, y luego lo que nos pasa o lo que pasa a los deportistas en el rendimiento deportivo. Muchísimas veces vemos artículos científicos que se hacen de forma muy controlada en un laboratorio, con unas situaciones ambientales controladas, temperatura, humedad, porcentaje de humedad. Entonces, cuando lo llevamos al ámbito deportivo, esos resultados pueden no darse de forma tan real en el ámbito deportivo. Por lo tanto, es importante tener, principalmente el conocimiento de lo que nos dice la ciencia, porque lo que vemos es que va evolucionando día a día, lo que hoy funciona dentro de un año y medio no funciona, por lo tanto hay que estar actualizados, ver qué nos dice y luego coger esos resultados o esas metodologías e intentar adaptarlas principalmente al ámbito deportivo. Y ahí, por eso pongo un pequeño equilibrio entre lo que nos dice la ciencia y lo que yo luego, esos medios de cuantificación, por ejemplo, de la carga o de ayudas ergogénicas, que es lo que vamos a hablar hoy, pues compaginarlo un poco a nivel práctico, ¿vale? Por decirlo de una manera. Sí que es verdad que hay estudios muy prácticos, estudios de campo, donde lo realizan en el propio, por ejemplo, en fútbol, en el propio campo de fútbol, pero hay otros estudios que simplemente se hacen en laboratorio. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas características. Vale, por ello vamos a hacer este índice, ¿vale? Donde vamos a hablar un poquito del origen y la prevalencia de la cafeína, de dónde viene, de qué fuentes viene la cafeína y cómo se consume, cuánta gente la consume y cuándo lo consumimos. Muy brevemente voy a tocar los mecanismos de acción, no me voy a extender mucho en esto porque es algo más bioquímico, entonces no nos sería muy complejo a la hora de explicarlo y no quiero abrumar en este aspecto, entonces lo vamos a tocar, si quiero que sepáis lo básico, pero bueno, lo pasaremos un poquito por encima. Luego, en tercer lugar, la dosis respuesta. Vamos a ver cuánto hay que consumir para tener un efecto ergogénico y si ese consumo, cuanto yo más consuma, más efecto en el rendimiento voy a tener. Vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Vamos a tratar qué fuentes de cafeína hay, si todas funcionan de la misma manera, si todas se asimilan de la misma manera. Muy importante el timing. El timing quiere decir el tiempo de absorción que tarda la cafeína a estar en nuestro cuerpo y cuándo es mejor utilizarla. Importante también los efectos secundarios de la ingesta de cafeína. Se ha especulado mucho sobre lo perjudicial o no perjudicial que puede llegar a ser, entonces vamos a hablar un poquito de cuánto es perjudicial, si es diferente en diferentes dosis. La tolerancia, es decir, que cuanto yo más consuma cafeína, peor rendimiento voy a tener. Vamos a ver si eso es cierto o no, o simplemente vamos a ver qué nos dice la ciencia. Todo esto, como os digo, va a ir un poquito un content entre lo que nos dice la ciencia y luego la parte práctica, lo que llevamos a cabo, ¿vale? Las respuestas individuales es algo que me parece clave, ya no solo en este caso con la cafeína, sino con cualquier ámbito deportivo, ¿vale? Porque al final somos sujetos que podemos parecer que tenemos cualidades similares, misma edad, misma altura, mismo peso, diferenciándonos entre hombres y mujeres. Pues si somos hombres, pues hombres, si somos mujeres, mujeres, pero vamos a ver que a pesar de ello va a haber una diferencia muy elevada entre unos y otros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la individualización de estas propuestas. Luego, ¿qué efectos hay en el deporte? ¿Vale? A nivel deportivo, a este sí que también voy a tocarlo muy levemente porque si profundizaría, pues la charla sería muy larga, entonces tampoco vamos a hablar de metaanálisis de forma muy resumida para que sepáis qué evidencia hay acerca de los deportes deportivos. Y las aplicaciones prácticas, que me parece el punto casi más importante, que viene a ser un resumen de todo lo expuesto anteriormente, ¿vale? Es decir, qué podemos hacer nosotros a partir de mañana para utilizar la cafeína. Bueno, en cuanto al origen y la prevalencia, es importante saber que la cafeína, ¿vale? es una droga, ¿vale? Es la droga más consumida en el mundo, es una droga psicoactiva obtenida de forma natural
Pues en hojas de té, en cacao, café y yerba mate. A veces parece que solo viene de parte del café, del grano de café, pero tenemos que ser conscientes que de forma natural aparecen en diferentes medios, en diferentes fuentes. Importante saber que del cacao, por ejemplo, estos chocolates que consumimos de forma abusiva, tenemos que ser conscientes de que también llevan cafeína. Además de forma natural, también puede aparecer de forma sintetizada por laboratorios que pueden componer, por ejemplo, diferentes medicamentos, como pueden ser los paracetamoles, los ibuprofenos, que utilizan pequeñas dosis de cafeína para contrarrestar esa somnolencia que algunos medicamentos nos pueden llevar a cabo. Cosméticos, suplementaciones nutricionales, esto se ve es muy habitual que existan pequeñas dosis de cafeína en suplementos nutricionales, principalmente en preentrenos, o hay una tendencia ahora de que algunos suplementos deportivos con orientación a la oxidación de grasas también tienen un poquito de dosis de cafeína. ¿Por qué es esto? Porque parece que la tendencia en cuanto a la investigación es que la cafeína pueda ayudar a la oxidación de grasas. Hoy concretamente no voy a hablar de la oxidación de las grasas, porque si no, como digo, no podría hablar de todos los temas donde se enfocaría la cafeína. Que quiero que sepáis que también parece que hay una tendencia en cuanto al consumo de cafeína y la oxidación de grasas, ¿vale? A velocidades medias, a intensidades medias, ¿vale? Medias bajas. Y bebidas comerciales. Cuando hablamos de bebidas comerciales hablamos, pues, por ejemplo, de Red Bull, de estas bebidas energéticas, ¿vale? Y vemos que está en varias fuentes alimenticias. Lo que había comentado antes, ¿vale? Que se trata de una bebida energética o en diferentes fuentes, veremos ahora que hay diferentes fuentes para consumir la cafeína y vemos que al menos el 90% de la población mundial consume cafeína. Esto puede darse, ¿vale? Este gran consumo principalmente por la industrialización, por el comercio, por un aspecto económico y principalmente porque está extendida la cafeína en todo el mundo. No se trata de un alimento regional que solo consume cierta población, sino que su comercialización está extendida a nivel mundial. Por lo tanto, esa accesibilidad, esa fácil accesibilidad a la cafeína hace que el 90% de la población la consuma de forma o menos frecuente o no frecuente, pero de vez en cuando sí que todos realizan ese tipo de consumo. Desde el punto de vista deportivo, la cafeína empezó a utilizarse principalmente en atletas olímpicos. Sin embargo, en 1984 la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, decidió prohibir la cafeína, el uso de la cafeína. Principalmente esto fue motivado porque para que la WADA considere que debe una ayuda ergogénica, debe estar prohibida, debe cumplir 2 de 3 criterios. Uno de ellos es que aumenta el rendimiento deportivo, ¿vale? Es decir, que ese consumo de suplementación deportiva hace que aumentemos nuestro rendimiento deportivo. 2, que sea perjudicial para la salud del deportista, ¿vale? Es decir, que pueda tener a largo o a medio plazo efectos perjudiciales en la salud. Y 3, que el espíritu olímpico se rompa, por decirlo de una manera, ¿vale? Es decir, que exista una demasiada descompensación entre los que lo consumen o no este suplemento. Entonces consideraron que la cafeína debía de estar prohibida en su consumo. Sin embargo, en 2004 volvieron a permitir la cafeína. Si bien es cierto que esa prohibición de la cafeína en 1964 era con dosis muy elevadas. Y cuando digo muy elevadas era que superaban, por ejemplo, para que os hagáis una pequeña idea, aproximadamente 12 cafés diarios, ¿vale? Entonces sí que es verdad que pocos deportistas llegaban a ese consumo tan elevado. De hecho, de forma anecdótica, observaron que cuando estuvo prohibida a cuando no estuvo prohibida, su consumo fue similar, prácticamente, ¿vale? Simplemente porque prácticamente los deportistas no llegaban a ese consumo tan elevado, sino que hacían un consumo más moderado. Y sí que se vio, con un estudio que vamos a comentar posteriormente, que el uso de la cafeína entre 2004 y 2015, porque no hay estudios posteriores, no tenemos a partir de la actualidad, no sabemos datos, demostró que el 74% de los atletas analizados consumían cafeína antes o durante la competición, ¿vale? Previo a la competición, que ya veremos ahora cuánto antes hay que tomárselo para que exista un pico alto de
de efecto ergogénico de la cafeína, y también durante, porque hay modalidades deportivas que duran, por ejemplo, más de 1 hora, o las maratones que duran más de 2. Pues entonces en este momento, pues posiblemente vuelvan a consumir cafeína durante la competición. Lo que vemos aquí en la prevalencia, ¿vale? Este es un estudio de Millán y colaboradores, que lo que analizaron es, en base a la concentración de orina de cafeína en orina, lo que observaron es la evolución que había en 2004, 2008 y 2015. Lo que observamos en la figura de la izquierda, la figura número 1, podemos ver que existe una tendencia, ¿vale? Una tendencia significativa en que en 2015, comparado con 2004 y 2008, aumentó el consumo de cafeína en estos atletas, ¿vale? En el gráfico de la derecha lo que podemos ver es que ese consumo era igual, tanto en hombres como en mujeres, y también más elevado también a partir de 2015 comparado con 2004 y 2018. Si bien es cierto que ese aumento no fue elevadísimo, ¿vale? Sino que fue ligeramente elevado, pero bueno, que sí que hay una tendencia de que los atletas empiezan a consumir más cafeína como ayuda ergogénica para aumentar su rendimiento tanto en competición como en entrenamiento. Este mismo estudio nos mostró algo muy interesante, es que este consumo de cafeína no es igual para todas las modalidades deportivas. ¿Y qué nos dice? Pues principalmente que el mayor consumo en los atletas aeróbicos son los que más consumen cafeína comparado con otras modalidades deportivas. Como vemos, el ciclismo es el top 1, que es el que más consume cafeína, seguido de remo, de triatlón o atletismo, ¿vale? Y por último, quedarían como los deportistas que menos consumen cafeína, serían hockey, baloncesto y golf, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta dónde está esa inercia. Si bien es cierto, a pesar de no tener datos actuales, que podría ser interesante que saber ese tipo de investigaciones, es que la tendencia es que sí que es verdad que las investigaciones científicas orientaban a que el efecto de la cafeína estaba ligado más a un ambiente aeróbico, ¿vale? A componentes más fisiológicos desde el punto de vista aeróbico, y que su eficacia no era tan elevada en anaeróbico o en deportes de equipo. Actualmente esto se ha visto que no es así, que sí que hay un efecto ergogénico de la cafeína en modalidades anaeróbicas, de sprint, de salto, de fuerza o de deportes de equipo. Entonces mi tendencia o esa hipótesis que pueda haber aquí en el mundo de la investigación en cuanto a la cafeína es que esto ahora se estabilizaría un poquito más. Sí que seguirían posiblemente aeróbico, consumirían más, pero sí que la parte de deportes, por ejemplo, colectivos, aumentaría un poquito más comparado con este estudio. En cuanto a qué está haciendo la ciencia en base a toda esta información, a este aumento del consumo que hay de cafeína, en un estudio que realizamos en esta universidad hace 2 años más o menos, lo que vimos es que en base a la primera investigación, en base al primer estudio que empezamos a analizar las investigaciones, vemos que desde 1980 a 1975 hasta 2005 prácticamente no había estudios acerca del efecto de la cafeína en el rendimiento. No se estudiaba a nivel científico. Esto puede ser debido a que, como recordamos, en 2004 fue cuando se volvió a aceptar la cafeína en el ámbito deportivo, por lo tanto ya se pudo investigar un poquito más, no había tantos problemas a nivel de comité éticos, entonces se empezó a estudiar más. Y vemos como este crecimiento es totalmente exponencial, teniendo un pico bastante alto cerca del 2018, ¿vale? ¿Y qué más vemos con esto? Y algo muy llamativo que nos llamó la atención es que si podemos ver en la tabla, ¿vale? Que como veis aparecen, mira, lo voy a señalar, ¿vale? Ahí. Aparece aquí el tipo de cafeína, la dosis de la cafeína, que hablaremos ahora, el tipo de ejercicio y el nivel de los deportistas, ¿vale? Y lo que vemos es la diferencia que hay entre hombres y la diferencia que hay entre mujeres. Como podemos ver, prácticamente todos los estudios están hechos en hombres, el 80 y tantos % son siempre en hombres, y queda relegado a un segundo plano la parte de mujeres. ¿Qué nos dice esto? Pues que posiblemente deberíamos de empezar a investigar sobre el efecto ergogénico de la cafeína también en mujeres y darle esa importancia, porque como somos diferentes, que es lo que dije al principio, al final la evaluación es súper importante, tenemos que analizarlo de forma independiente también, porque puede ser que el efecto sea igual, mayor o menor. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta para futuras investigaciones, incluir tanto hombres como
como mujeres. A modo de resumen, en cada pequeño apartado os haré 3 pinceladas para que la información quede más asentada. Y lo que hemos dicho, ¿vale? Que 3 de cada 4 deportistas consumen cafeína. Que el uso es similar en hombres y mujeres, que lo consumen de forma igual, y que su mayor uso es en deportes aeróbicos. Que esto no quiere decir que solo su efecto sea en deportes aeróbicos, ¿vale? Sino que simplemente los deportistas de aeróbicos confían más y utilizan más. En cuanto al mecanismo de acción, que ya os dije que no iba a profundizar demasiado sobre ello, pero sí es importante que quede claro que, que el efecto de la cafeína cae principalmente y va directamente al sistema nervioso central, ¿vale? O sea, que el impulso y sus beneficios van directamente al sistema nervioso central. Esto viene dado, ¿vale? Este efecto de la cafeína, este mecanismo de acción, viene dado por el bloqueo de los receptores de adenosina. Esto principalmente, que la adenosina se trata de un neurotransmisor, bloquea los receptores a nivel de fatiga, ¿vale? Por lo tanto, lo que hace es retrasar la fatiga, es su principal beneficio, por decirlo de una manera, suprimir el dolor, tanto en el momento en que se hace la actividad como posterior, ¿vale? Cuando hablamos de dolor, hablamos de daño muscular, ¿vale? Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos pruebas en el laboratorio, muchas veces cuando llevamos una hora de pedaleo en la bici, los usuarios o los participantes que no están del todo acostumbrados a estar una hora en la bici, pues observan que el sillín les molesta mucho. ¿Qué sucede? Que cuando toman este dolor, por ejemplo, ya es menor. Y luego a nivel de agujetas, a nivel de dolor muscular, también reduce la cafeína. Y luego aumenta el impulso nervioso. Esto es súper importante para, por ejemplo, más orientado al ámbito por ejemplo, de la fuerza, ¿vale? Ya os digo que esto era algo, una pincelada muy, muy básica. Y algo que es súper clave, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a consumir cafeína o en caso de que seamos entrenadores vayamos a prescribir, por decirlo de una manera, este uso de la cafeína a nuestros deportistas, tenemos que tener en cuenta cuánto debemos de darle, ¿vale? A pesar de que en este estudio solo aparecen a partir de 3 miligramos, en estudios anteriores se compararon 1 y 2 miligramos y prácticamente no hubo un efecto ergogénico de la cafeína. Por lo tanto, vamos a decir que a partir de 3 miligramos sería la dosis efectiva, la dosis mínima efectiva. Y vemos cómo también se da 6 y 9. Esto es más común, se puede dar en muchas circunstancias que se den este tipo de dosis, pero ¿qué vemos aquí? 1, que con 3 miligramos ya tenemos un efecto del rendimiento de la cafeína comparado con 0, ¿vale? Con 0 miligramos. Y vemos que 6 miligramos prácticamente tiene el mismo efecto que 3. Y 6 y 9, pues incluso parece que un poquito menor. ¿Qué nos dice esto? Pues algo tan básico como que porque yo más consuma no significa que vaya a rendir más. Por lo tanto, puede ser que con 3 miligramos, con 3 miligramos es completamente suficiente para que nos genere ergogenidad, ¿vale? Por lo tanto, con 3 miligramos ya tendríamos un efecto en el rendimiento. Por lo tanto, no existe un efecto de la dosis-respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto yo más consumo, no respondo más. Utilizar la dosis mínima efectiva, ¿vale? La hormesis. ¿Qué quiere decir hormesis? Pues que se trata de la dosis efectiva mínima que no nos sea perjudicial también, ¿vale? Porque aparte es algo que comentaremos luego en cuanto a efectos secundarios, es que con 3 miligramos va a tener menos efectos secundarios que con 9, por ejemplo, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces como usuarios tenemos que consumir ya principalmente los 3 miligramos por kilogramo de peso. Importante que siempre sean por kilogramo de peso. No consume igual de cafeína, no debe de consumir la misma cafeína una persona que pesa 60 kilos con una persona que pesa 85, por ejemplo. Porque a nivel de cantidad de cafeína en sangre será menor. Por lo tanto, tiene que adaptarse al peso corporal para que sea efectiva. Bueno, en cuanto a fuentes de cafeína, hay esta de Louise Burke, hay esta narrativa bastante amplia, ¿vale? Súper interesante para los que están muy interesados en el mundo de la cafeína, hace un gran resumen de lo que hay. Si bien es cierto que es una revisión más antigua, pero bueno, nos da una información básica de qué se trata la cafeína. Y me pareció muy interesante esta tabla, porque a veces pensamos que hay diferentes alimentos o diferentes productos que no tienen cafeína y nos damos cuenta que sí. Por lo tanto, esto es a modo de un poquito de información para vosotros de qué bebidas, por ejemplo, o qué suplementaciones tienen cafeína y cuánto tienen por cada
por cada miligramo, ¿vale? Por cada servicio, por ejemplo, ¿vale? Pero esto es un café instantáneo, pues sabemos que tiene más o menos 60 miligramos, ¿vale? Que ya veremos que 60 miligramos es muy poco para una persona que, por ejemplo, pesa 60 kilos, que tiene que andar cerca de los 120, 100, sí, pues sobre 120 miligramos por kilo. O sea, 120 miligramos tendría que consumir y aquí nos quedaríamos en 60, pues tendría que mínimo tomarse pues 2 cafés, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta para luego vosotros, si queréis utilizarla para poder rendir más. Y cuando hablamos de qué fuentes utilizar, decimos, pues ¿tendrá el mismo efecto un café que una cápsula de cafeína? Las cápsulas de cafeína lo que hacemos muchas veces es conseguir cafeína pura, ¿vale? Cafeína pura que en polvo, y lo que hacemos es rellenar esa cafeína pura en una cápsula vacía. Y entonces, de forma individualizada, yo, en este caso, pues a Alberto le doy, en base a su peso, le doy su cafeína concreta que necesita él, ¿vale? Y podemos decir, ¿esto tendrá más efecto que tomar café? Pues lo que nos dice, por ejemplo, esta investigación es que no, ¿vale? Que puedo utilizar tanto café como cafeína, siempre y cuando ésta sea adaptada al kilogramo por peso, es decir, a los 3 miligramos por kilogramo de peso. Como vemos, esto sería un time trial, es una prueba, ¿vale? En la que tienen que recorrer una distancia concreta en el menor tiempo posible. Y lo que vemos es que tanto con café como con cafeína reduce el tiempo comparado con placebo o descafeinado, ¿vale? ¿Qué nos dice aquí? Pues eso, que lo más importante no es tanto la fuente con la que utilicemos esa cafeína, con la que absorbamos la cafeína, sino lo más importante es la dosis. Asegurarnos en llegar a los 3 miligramos por kilogramo de peso, ¿vale? De igual forma, podemos ver cómo este es un estudio en fútbol, ¿vale? Con una prueba de yo-yo test. No sé si estáis familiarizados con este tipo de test, pero a modo de explicación rápida, lo que hacen es, mira, a ver por aquí, ahí. Lo que hacen es aquí recorrer en esta línea 20 metros, ¿vale? Y descansan en esta parte 5. Y lo que hacen es hacer, en base al nivel que tengan que hacer, que en este caso hicieron el nivel 1, lo que hacen es correr lo más rápido posible en los pitidos que les va proporcionando el software, ¿vale? Y lo que tienen que hacer pues es recorrer unas distancias, ¿vale? Y lo que se vio con este estudio, lo que hicieron fue darles chiqui de cafeína, ¿vale? Ese chiqui cafeína tenía unos 200 miligramos, que más o menos para una persona de 70 kilos pues sería aceptable, o una persona de 60 kilos sería aceptable consumir esa ingesta. Lo que vemos que con el chicle de mascar aumentó, igualmente hubo un efecto ergogénico, ¿vale? Aumentó la distancia recorrida en estas pruebas, la cafeína con respecto al placebo, y también con el salto vertical, con el salto de CMJ. Luego os pondré una foto de este salto, pero básicamente es hacer un salto vertical, ¿vale? Y lo que se mide es la altura del salto. Y vieron también que había un efecto ergogénico de la cafeína. De igual forma, en este estudio, que es en deportes colectivos, como vemos también hay deportes colectivos y tenemos que tener en cuenta esto, bebidas energéticas, ¿vale? Las bebidas energéticas. En este caso, en este grupo de investigadores, parten de algunos de ellos en esta universidad, lo que hicieron fue hacer una bebida energética adaptada a 3 miligramos por kilogramo de peso, porque muchísimas veces sucede que si damos un Red Bull, por ejemplo, por cada medio litro de Red Bull tiene 160 miligramos de cafeína. ¿Qué sucede esto? Que una persona de 80 kilos, eso no es suficiente para que este Red Bull tenga un efecto ergogénico en el rendimiento. Por lo tanto, debería compensar con más bebida para poder llegar a esos requerimientos energéticos, ¿vale? Por lo tanto, lo que hicieron en esta investigación, para evitar tener que dar mucho Red Bull a los deportistas, o bebida energética, digo Red Bull porque creo que comúnmente todos lo conocemos, lo que hacían es utilizar un preentreno con cafeína. Y lo que hacían con este preentreno con cafeína era adaptar, era un preentreno con polvos, ¿vale? Y lo que hacían con agua, lo diluían en agua y simplemente ahí hacían la disolución adaptada a cada sujeto, a 3 miligramos por kilogramo de peso, ¿vale? O sea, que calculaban esa cantidad que necesitaba por cada deportista. ¿Y qué vieron?
Pues cosas muy interesantes, tanto a nivel rendimiento que tenía un efecto, ¿vale? Tanto a nivel rendimiento el número de impactos. El número de impactos se cuantificaba en base a, a las aceleraciones y deceleraciones, y vieron que prácticamente en todas las zonas, ¿vale? Había un efecto ergogénico de la bebida energética. Y además analizaron algo que a mí me pareció muy interesante, aparte de variables mecánicas, ¿vale? Analizaron el juego, hicieron un partido simulado donde analizaron pues las acciones buenas, las buenas acciones, las acciones positivas, las acciones que al final eran neutras y las acciones negativas. Todo esto analizado por expertos, ¿vale? Por entrenadores de voleibol. Y vieron cómo en situaciones positivas aumentó las acciones positivas, la vida energética, y las acciones negativas pues se redujeron, ¿vale? Por lo tanto fue significativo. Cuando hay un asterisco es que hubo un efecto significativo en el rendimiento. Por lo tanto podemos decir que la bebida energética también tiene efectos positivos. De igual forma, hockey, bebida energética igual, prácticamente la misma metodología, pero lo hicieron en hockey, ¿vale? En hockey sobre hierba, y lo que vieron pues es que la distancia recorrida, ¿vale? Principalmente a altas velocidades, porque esto también es importante, tuvo un efecto ergogénico, ¿vale? Como vemos aquí, esta zona 6 sería una zona a sprint, es decir, a más de 23 km por hora, y la zona 5 sería en torno a 19-22 km por hora. Por lo tanto, podemos decir que a altas velocidades, cuando existen velocidades muy altas, muy exigentes, a mucha intensidad, la bebida energética tuvo efecto positivo. Sin embargo, aquí vemos que a velocidades bajas, es decir, un trote, pues no hubo diferencias, ni mal ni bien, simplemente no hubo diferencias. Vale, por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar de las fuentes energéticas o de las fuentes de cafeína? Uno, que hay evidencia tanto en café, tés, geles, chicles, bebidas deportivas, ¿vale? Handicap, que alguna de estas fuentes dificultan la dosis recomendada. Cuando digo esto, imaginaros que una persona pesa 100 kilos y tiene que consumir 5 cafés antes de entrenar, ¿vale? ¿Qué puede pasar con esto? Que existan problemas gastrointestinales, ¿vale? Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta en buscar una alternativa para evitar que nuestros deportistas o nosotros mismos que nos apetece empezar a rendir mejor o maximizar nuestro rendimiento consumiendo cafeína, no tener problemas gastrointestinales, ¿vale? Por lo tanto, una de las alternativas es lo que os comenté antes, hacerlo en formato cápsula. Compramos cafeína pura, aseguramos de que sea cafeína pura porque muchas de las cafeínas en polvo vienen con otras pequeñas suplementaciones, entonces nos aseguramos de que solo sea cafeína pura y nos hacemos nuestra propia cápsula en función de nuestro peso corporal. Y así nos aseguramos, uno, que simplemente una capsulita pequeña, un poquito de agua y ya estoy asegurándome de que voy a tener un efecto ergogénico, ¿vale? Y voy a rendir más. Por lo tanto, más que meter mucha cantidad de bebidas energéticas, pues de esta forma podemos llegar a los requerimientos de forma sencilla, ¿vale? Por lo tanto, yo animaría más a esta segunda parte, si tenemos medios. Pero bueno, ya os digo que cápsulas hay en Amazon principalmente y la cafeína pues en cualquier empresa de suplementación deportiva. En cuanto al timing, es decir, el tiempo que está la cafeína en nuestro cuerpo, ¿vale? Lo que vemos en este estudio, que hace un resumen muy interesante sobre generalidades de la cafeína, de cómo la metabolizamos, lo que nos dice es que el pico más alto de cafeína, ¿vale? Aquí vamos a ver que es cafeína, es arriba, ¿vale? Que el pico más alto se llega en torno a los 60 minutos, ¿vale? Más o menos. O sea que el efecto principal de la cafeína nos viene en torno, voy a pintar aquí, ¿vale? En torno a los 60 minutos. Aquí parece que a los 30 ya llegamos a nuestro pico, pero aún forzando un poquito más, entre 45 y 60 minutos, diríamos que es la concentración plasmática, es decir, la cafeína en sangre que tenemos es el pico más alto, lo conseguimos en los 60 minutos. ¿Quiere decir que a partir de los 60 minutos ya no tengo cafeína en sangre? No. Sí que se mantiene, esta concentración de cafeína en sangre se mantiene unas 3 horas, eliminamos ya a partir de las 4 y las 6 horas, eliminamos paulatinamente la cafeína en sangre, ¿vale? Pero sí que el efecto principal sería a los 60 minutos. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que si queremos rendir a las 4 de la tarde, ¿vale? Nuestra competición empieza a las 4 de la tarde, nuestro partido de baloncesto comienza a las 4, tengo que consumir la cafeína 45 minutos, 60 minutos antes para que empecemos el partido con máxima intensidad, ¿vale? Para que nos ayude en la consecución del partido. Vale. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con otra fuente de cafeína, como puede ser el chicle, ¿vale? Lo que vemos con el chicle es que a nivel de concentración de cafeína es menor que la cápsula, ¿vale? Es decir, que tenemos menos pico de cafeína en sangre. Sin embargo, lo que vemos aquí es que esto seguimos a los 60 minutos y aquí lo conseguiríamos más o menos entre los 60 y los 90, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Prefiero consumir, tengo poco tiempo y quiero tenerlo ya, me puedo tomar un chicle y sé que a los 30 minutos ya puedo estar rindiendo. Sin embargo, tengo que ser consciente de que esta cantidad de cafeína en sangre es menor, ¿vale? Pero bueno, que podemos utilizarla, es importante que podemos utilizarla de forma más rápida, ¿vale? Se asimila más rápido. Vale, por lo tanto, el pico, a modo de resumen, el pico más alto de cafeína en sangre se encuentra a los 60 minutos, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos dicho, partido de básquet, consumirla antes, que la vida media de la cafeína en sangre es de entre 4 y 6 horas, ¿vale? Y que en función de la fuente de cafeína cambia, uno, la cantidad de cafeína en sangre y el tiempo de absorción. Por lo tanto, estas cositas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de consumir cafeína. Y aquí en un apartado súper interesante que a todo el mundo le da mucho miedo y hay muchos blogs que nos dan demasiada información y muy poca real. En este estudio, súper interesante, analizaron a 98 atletas deportivos de diferentes modalidades, ¿vale? Como vemos aquí, rugby, vóley, tenis, bádminton, fútbol, natación y hockey, ¿vale? ¿Y qué vieron en base a tipos de cuestionario? Porque es importante tener en cuenta que son tipos de cuestionario. Pues le dieron una cápsula, ¿vale? En condición día 1 le dieron cápsula de placebo y condición día 2 cafeína, o viceversa. Importante esto, que no os lo comenté anteriormente, es que cuando se hacen estudios de ayudas ergogénicas, ni el propio sujeto ni el propio investigador sabe qué lleva en cada día. Es decir, yo tomo el lunes, día 1, tomo una cápsula, y mi deportista ni yo sabemos lo que lleva, ¿vale? Y el día 7, es decir, una semana más tarde, un lunes también, toma la otra cápsula, que llevará cafeína o placebo en función de lo que haya llevado el día 1. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos este tipo de metodología? Porque puede haber sesgos. Si vosotros, por ejemplo, yo os doy una cápsula ahora y os digo, esto es cafeína, ya vais a estar predispuestos a rendir más. Aunque sea placebo, por ejemplo, ¿vale? Porque se han hecho estudios, pero bueno, ya os digo que hoy no me quería meter demasiado en demasiadas materias para no liaros. Por lo tanto, es importante que sepáis que esto está muy controlado para que el efecto sea real, ¿vale? Y no esté sesgado. Y lo que se vio con este estudio, ¿vale? Es que existe un efecto, bueno, diferenció entre hombres y mujeres y vemos que existía un efecto, la P es lo que nos dice que es significativo, en el nerviosismo, es decir, que cuando consumían cafeína estaban más nerviosos que cuando consumían placebo. Tuvo problemas gastrointestinales, ¿vale? La mayoría de... No, gastrointestinales, perdón, que me li... A ver, que borro aquí, que no quiero liaros. De insomnio, perdón, era insomnio, que me había confundido. Problemas de insomnio y problemas en cuanto a la actividad. Bueno, problemas. Se sentían más activos, ¿vale? Es decir, que cafeína producía más nerviosismo, más insomnio y estaban más activos comparado cuando estaban en una condición placebo. Tener en cuenta que en este estudio utilizaron 3 miligramos por kilogramo de peso. Hay otros estudios que han utilizado dosis más altas y hay la tendencia de que cuanto mayor sea la dosis, estos efectos secundarios se acentúan más. Existe mayor nerviosismo, aumentan, por ejemplo, los problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque cuesta un poquito más digerir esa cafeína, puede llegar a haber dolor de cabeza, ¿vale? Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta si consumimos altas dosis de cafeína, ¿vale? Sabemos que con 3 miligramos prácticamente puede haber un ligero insomnio. Hay que tener en cuenta en qué momento tomamos la cafeína. Si la tomamos por la mañana, ya está más que metabolizada cuando vamos a dormir. Por lo tanto, ese insomnio ya no sería tan notable.
y la actividad pues es algo que se utiliza la cafeína principalmente para matarnos más activos y más despiertos, ¿vale? Por lo tanto, importante tener en cuenta que cuanto más dosis, más efectos secundarios. Por lo tanto, en cuanto a conclusiones, mayores niveles de insomnio, nerviosismo y activación, que la magnitud de los efectos secundarios es baja a 3 miligramos y que, lo que os he comentado, que cuanto más dosis, es decir, cuando tenemos una dosis de 9 miligramos, los efectos secundarios son mayores, ¿vale? Por lo tanto, cuando vayamos a consumir cafeína tenemos que ser conscientes de los pros y los contras, ¿vale? Como ya hemos dicho, 9 miligramos no por ello vas a rendir más y vas a tener mayores efectos secundarios. ¿Qué haríamos todos? Pues tomar 3, nos aseguramos que los efectos secundarios son menores y vamos a rendir igual. Por lo tanto, mi consejo siempre va a tomar la mínima dosis efectiva. Bien, en cuanto a la tolerancia, algo muy interesante y que está también en la orden del día. Sí que ahora estamos haciendo otra investigación acerca de la tolerancia en este laboratorio. Os animaría a que estéis interesados, participéis y aprendáis sobre ello. En cuanto a la tolerancia, no hay demasiadas investigaciones acerca de la tolerancia, sí que hubo algunas, pero el problema es que a la hora de comparar grupos, comparaban un grupo de sujetos que eran muy habituados a la cafeína, es decir, que consumían cafeína todos los días y de forma y en cantidades altas, y otro grupo lo comparaban que no eran consumidores habituales de cafeína. ¿Qué sucede? Que cuando comparamos grupos en realidad tan heterogéneos, los resultados pueden estar sesgados. Por lo tanto, en este caso, a nivel metodológico, no podemos sacar conclusiones absolutas. Sí que ahí decía que no existía una tolerancia, es decir, que no por consumir cafeína todos los días rendías menos a lo largo del tiempo, pero en cambio en esta investigación de Beatriz Lara y colaboradores dentro de este grupo de Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Camilo José Cela, observaron, ¿vale?, que a lo largo de 20 días, ¿vale?, donde consumían 20 días cafeína, es decir, todos los días daban 3 miligramos de cafeína a los sujetos, donde cada sujeto venía 3 veces por semana, ¿vale? 3 veces por semana venían al laboratorio. Venían en torno, creo que a 11 veces, ¿vale? Por lo tanto, en cada una de estas veces hacían un test de Wingate. Un test de Wingate significa estar aquí en una bici, ¿vale? Una bici de un tapiz de bici, en este caso es propia del laboratorio, y lo que hacían eran 15 minutos a máxima velocidad, a máxima potencia, todo lo que pudiesen. Y se analizaban con un analizador de gases, ¿vale? Analizaban los gases, es decir, el VO2+, y en base al propio potenciómetro de la bicicleta nos daba la potencia, ¿vale? La potencia máxima, es decir, la fuerza en tiempo mayor que hacían los sujetos. ¿Y qué vemos aquí? Pues que en condición, lo de negro es condición cafeína y lo blanco es condición placebo. ¿Y qué vemos? Pues que la cafeína en todos esos días hubo un efecto significativo comparado con el placebo. En los vatios pasa exactamente igual, ¿vale? Esto es a nivel V2+, y en los vatios pasa exactamente igual, o sea que hay diferencias significativas. Pero ahora viene la chicha, ¿vale? El kit de la cuestión, porque esto ya lo sabíamos que podía darse, porque la cafeína es ergogénica, está muy estudiada ya en ese aspecto. Pero en la tolerancia, ¿qué sucede? Que cuando vemos el tamaño del efecto, vemos que este es el día 1, es decir, un pico, es el pico mayor de rendimiento, y vemos que a medida que van los días, su descenso va descendiendo este rendimiento. Si bien es cierto que a pesar de que el rendimiento descienda, siga habiendo diferencias significativas con el placebo, es decir, que siga habiendo un efecto ergogénico, sin embargo, este efecto ergogénico es menor que el día 1, ¿vale? Y lo mismo pasa con los vatios, ¿vale? ¿Veis esto de aquí? ¿Vale? Que significa que ese día no se dio cafeína, o sea, que la cafeína se dio después del entrenamiento, ¿vale? Es decir, que aquí, sí, como he comentado, consumimos cafeína, 60 minutos más tarde hacen las pruebas. En el día 11 lo que hacían era al revés, ¿vale? Hacían las pruebas y tomaban luego la cápsula de cafeína. Hacían esto simplemente para controlar que este efecto beneficioso, ¿vale?, de aquí, beneficioso de la cafeína, no fuese por el entrenamiento, sino que fuese por el propio suplemento deportivo, ¿vale?, por la propia cafeína. Entonces lo mismo sucede, ¿vale? Sí que de forma menos agresiva este descenso se mantiene un poquito más en vatios, en este caso, pero lo que podemos ver es que puede haber una pequeña tolerancia. Lo que os comenté es que ahora el grupo de investigación, ahora lo que simulando un poquito esta investigación,
¿vale? Que se realizó aquí, lo que estamos haciendo ahora es investigar algo parecido, pero viendo los factores de rendimiento en fuerza, ¿vale? Porque la fuerza sí que es cierto que está un poquito relegada a un segundo plano a nivel científico con la cafeína, pero poquito a poco cada vez está teniendo un valor más importante y es súper interesante. Luego os voy a comentar un artículo, tampoco me quiero extender mucho sobre ello. Por lo tanto, ¿vale? Existe una tolerancia de la cafeína, ¿vale? A lo largo del tiempo, es decir, por lo menos lo sabemos que a 22 días cae un descenso, pero sigue habiendo un descenso, o sea, sigue habiendo un efecto significativo a los 22 días. Menor que el día 1, pero sigue habiendo un efecto. Y lo que he comentado, ¿vale? Que existe una reducción progresiva del efecto en consumo crónico, ¿vale? Y ahora os preguntáis, ¿vale? ¿Y qué hacemos entonces? Hay dos soluciones, ¿vale? Propongo dos soluciones que ante este problema, por decirlo de una manera. Uno, no consumir cafeína todos los días, porque pensamos que ahí fueron 22 días tomándote 3 miligramos por kilogramo de peso, que son unos 3 cafés, 3-4 cafés, dependiendo de tu peso corporal, que es una cantidad, yo creo que considerable de cafeína, dependiendo de la persona. Entonces yo no la consumiría todos los días, ¿vale? Pues la consumiría o el día de la competición, puede ser una alternativa interesante, porque es el día que más queremos rendir, o un día concreto de la semana que queremos entrenar bien y queremos potenciar nuestro entrenamiento, ¿vale? Porque sabemos que si consumiendo todos los días puede haber una pequeña una tolerancia, ¿vale? Existe una tolerancia de la cafeína. Por lo tanto, yo no la consumiría todos los días, simplemente los días que quiero maximizar rendimiento. Poniendo ejemplos. Si vosotros jugáis en un deporte colectivo, pues imaginaros repetís todas las semanas, todos los sábados, todos los domingos o alternativos, pues yo lo consumiría el día de la competición, por ejemplo, ¿vale? Porque ahí me ayudará pues, a rendir más y a retrasar esa fatiga acumulada del partido, ¿vale? Sabemos que si la fatiga a vosotros, imaginaros, os viene en el minuto de fútbol, ¿vale? Os viene en el minuto 75, ya estáis agotados, pues con la cafeína a priori nos aseguramos que podemos aguantar unos minutos más. Imaginaros, hasta el minuto 80 no notamos ese efecto de la cafeína. Por lo tanto, podemos rendir más tiempo, ¿vale? Y la segunda alternativa es que cuando ya tenemos una tolerancia de la cafeína, aumentar dosis. Y pues si estábamos tomando 3, tomar 6 miligramos o llegar a 9 miligramos. ¿Qué sucede? Que lo he comentado anteriormente, si damos 9 miligramos, ¿qué sucedía? Mayores efectos secundarios. Por lo tanto, de estas soluciones, a mí la que más me gusta es la primera. Al final la cafeína a nivel de valor nutricional no tiene ninguno, ¿vale? No tiene un valor nutricional. Por lo tanto, no tengo que consumirla otros días. Me puedo morir sin consumir nunca cafeína, ¿vale? No me va a pasar nada. No me voy a morir por ello, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que haría sería no consumirla todos los días, racionalizarla en el momento en que a mí me interese consumir la cafeína, pues me la tomo, ¿vale? Para rendir más, siempre para maximizar rendimiento. Vale. En cuanto a respuestas individuales, es algo que me parece clave, lo he comentado un poquito al principio de todo, es algo que me parece súper clave, ya no solo en el ámbito deportivo, que creo que es importantísimo, sino yo creo que ya en general en otros ámbitos, ¿vale? Es importante que no todos respondemos de la misma manera a los diferentes estímulos. Vemos muchas veces que gente o amigos vuestros o familiares os dicen, pues mira, joe, me cuesta mucho perder porcentaje graso, en cambio a Pepito o Pepita lo consigue muy rápido, ¿vale? ¿Quiere decir que esa persona no vaya a reducir porcentaje graso si hace bien las cosas? No, seguro que lo consigue. ¿Y que otra persona también lo consigue? Sí, más rápido, pues simplemente puede llegar a ser a que tiene más facilidad a la hora de oxidar grasas, por ejemplo, ¿vale? Una persona. El lado contrario, si alguien se quiere poner muy fuerte y se quiere poner grande a nivel de hipertrofia, hay gente que a nada que entrene un poco de forma constante lo consigue y otra persona que lleva 6 meses en el gimnasio no ve resultados. ¿Quiere decir que a largo plazo no lo consiga? No, simplemente que le cuesta un poquito más y responde peor a ese estímulo de ejercicio, por ejemplo, ¿vale? Y esto sucede igual con las ayudas ergogénicas. En esta investigación, ¿vale? En nadadores sprinters, lo que analizaron, lo que analizaron fue que hicieron 4 pruebas, ¿vale? Como vemos aquí a la izquierda,
voy a pintar. Aquí a la izquierda, esto se trata de un ergonómetro para hacer natación. Lo que hace es un aparato, es una herramienta para simular lo que pasa en la natación, en el agua. Un salto CMJ, que es lo que os dije antes que os iba a mostrar, que es un salto vertical. Para el salto de CMJ es súper importante la colocación de las manos, ¿vale? No se pueden despegar del cuerpo. Luego una dinamometría, que significa un hand grip, ¿vale? Que es la presión que haces con toda tu fuerza de forma isométrica, apretando muy fuerte, te da, por ejemplo, el pico máximo. Y luego fue una prueba de velocidad en el agua. ¿Y qué analizaron? Pues mira, cada uno de estos elementos, ¿vale? Es una prueba diferente, ¿vale? ¿Y qué vemos aquí a simple vista? Vale, este es el número de sujetos. ¿Y qué vemos? Pues que la mayoría de deportistas, de nadadores, tuvieron un efecto ergogénico prácticamente en mayor o menor medida en todas las pruebas, ¿vale? Sin embargo, tenemos estos dos sujetos que podemos decir que no tuvieron efectos en casi ninguna, de forma positiva en ninguna prueba. Sí que es verdad que estas dos pruebas prácticamente simplemente ni mejoraron ni empeoraron, pero sí que en esta podemos ver que en estas que han empeorado. Quiere decir que en esta prueba, en este día concreto, pues no, la cafeína no tuvo un efecto ergogénico. Si bien es cierto que en otras investigaciones lo que analizaron para estas cosas fue, en vez de darlo un día solo, ¿vale? La cafeína la dieron en varios días. Y ahí sí que vieron como un efecto de la cafeína. ¿Qué sucede? Que hay días que respondes mejor, absorbes mejor la cafeína y otros días la absorbes peor. Simplemente. Sí que hubo una pequeña tendencia a nivel de investigación en algunos investigadores que lo que hacían era denominarlos en respondedores a la cafeína y no respondedores a la cafeína. Sin embargo, sí que la tendencia, o al menos de nuestro grupo de investigación, es que decir eso faltamos un poco a la verdad, ¿vale? Sí podemos decir que hay gente que responde muy bien a la cafeína, que la absorbe muy bien, y otra que la absorbe peor, que no quiere decir que nunca vaya a responder a la cafeína. Lo mismo que habíamos comentado con el porcentaje graso. En un cierto momento me cuesta un poco más, pero ¿quiere decir que yo nunca vaya a perder grasa? No. Simplemente me cuesta un poquito más porque ese estímulo pues, no es suficiente para mí. Lo mismo sucede con la ingesta de cafeína. Quizá habría que ver si dando más dosis a esa persona puede tener un efecto en la cafeína. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto. ¿Y qué vemos con los otros? Pues que todos responden estupendamente a la cafeína, en mayor o en menor medida. ¿Vale? Por lo tanto, sí que hay que tener en cuenta que pues las exigencias individuales. A estos sujetos habría que tenerlos en cuenta y vosotros mismos mañana, cuando decidáis, pues mira, mañana quiero probar qué tal me sienta a mí la cafeína, pues os podéis analizar, ¿vale? Podéis analizar, día 1 tomo una cosa, día 2 tomo otra y vemos qué efecto tenéis. Y de forma individual vosotros podéis saber, podéis estudiaros, o si sois entrenadores, podéis estudiar a vuestros deportistas, ver cómo responden ante la cafeína, por ejemplo. Porque como veis, no todos respondemos de la misma manera, por lo tanto es algo a tener en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, no todos los individuos responden de la misma forma a la cafeína, ¿vale? Por lo tanto, a nivel deportivo, soy una defensora de la individualización. Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus características individuales, cada persona a nivel de entrenamiento, por ejemplo, viene de unas lesiones concretas que le incapacitan en ciertos momentos a hacer ciertas actividades, o a nivel gastrointestinal no asimilan ciertos alimentos o ciertas fuentes energéticas, por ejemplo, ¿vale? Y que hay una tendencia en la literatura que simplemente lo comento un poco por encima, porque aún no está del todo claro. Unos estudios quedan mucha investigación por delante. Como os dije, imaginaros, el primer estudio fue en 1907 y hasta la actualidad hay cosas de la cafeína, ¿vale?, que no se saben. Y una de ellas es por qué pasa esto de que unos responden más y otros responden menos. Y puede ser que hay una tendencia en cuanto a la genética propia de cada deportista. Pero ya os digo que como es algo que aún no está 100% claro, pues tampoco quiero avasallaros a información. Pero bueno, que todo esto, pues es lo bonito de la ciencia, es que está en progreso constantemente y siempre hay algo que no sabemos. Por lo tanto, ahí está la parte de la ciencia que tenemos que ir siempre dando respuestas a problemas.
Y ahora aquí viene algo que seré muy por encima, pero interesante. Todo esto a nivel deportivo, ¿qué? ¿Qué nos dice la ciencia? Pues este metaanálisis, que ya es metaanálisis de metaanálisis, ya se llama Umbrella. Como no sé si estáis muy familiarizados con estas terminologías, os hago un pequeño resumen, ¿vale? A nivel científico hay artículos científicos, ¿vale? Donde lo que os he comentado, pues 21 sujetos toman una cosa, luego toman otra y vemos unos resultados. Esto sería un artículo científico. Luego, en la siguiente paso sería una revisión. Es decir, una revisión lo que nos hace es, en base a un tema concreto, por ejemplo, cafeína y fútbol, nos hacen una revisión de todos los artículos que hay de cafeína y fútbol, nos dice un resumen de lo que hay en cuanto a sus resultados. Pues mira, 5 estudios nos han dicho que la cafeína en fútbol mejora en las velocidades de sprint, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sacamos conclusiones. Luego viene el metaanálisis, que el metaanálisis lo que nos dice es todas estas revisiones que se hicieron de fútbol, de cafeína, pero con diferentes variables, una de salto, otra de sprint, otra de fuerza, por ejemplo, lo que nos hace es hacer un resumen otra vez y un análisis estadístico diferente y nos da unos resultados, ¿vale? Acerca de el efecto de la cafeína en fútbol en todo su amplio espectro. Y luego está el metaanálisis de metaanálisis, que es solo metaanálisis de la información y nos hace un resumen de, en este caso, de todo lo que hay de la cafeína en el mundo del deporte. ¿Y qué vemos con este metaanálisis de metaanálisis? Espero haberme explicado bien, ¿vale? Lo que nos dice es, uno, analiza pues cómo afecta la cafeína a ejercicio aeróbico, ¿vale? Endurance, a rendimiento de fuerza, ¿vale? A fuerza de resistencia, a potencia anaeróbica, al salto vertical, a ejercicios de velocidad y a ejercicios cortos de alta intensidad, ¿vale? Ejercicios cortitos de alta intensidad, como puede ser, por ejemplo, quizá un HIIT, ¿vale? ¿Y qué vemos aquí? Para que os hagáis una idea, todo lo que está a la derecha de esta raya que acabo de hacer significa que la cafeína es favorable, es decir, que tiene un efecto ergogénico. Y todo lo que está a la izquierda sería que no tiene un efecto ergogénico. Como vemos, hay más investigación, como os he dicho anteriormente, en ejercicio aeróbico, pero todos en mayor o menor medida observan efectos positivos de la cafeína, ¿vale? Por lo tanto, podemos concluir, gracias a este metaanálisis, que la cafeína en estas modalidades deportivas, en estos metaanálisis, nos da información de que tiene un efecto positivo en el rendimiento, en estas modalidades. Asimismo, en este artículo, la revisión, ¿vale? Y un metaanálisis que hicieron aquí, lo que analizaron fue diferentes aquí sí acotaron más, ¿vale? Y solo analizaron deportes de equipo. Analizaron, uno, diferentes variables de cada una de las modalidades deportivas, o sea, modalidades deportivas no, situaciones deportivas, ¿vale? Saltos, sprints, lo fueron analizando de forma individual. Y luego aquí lo que sí que vieron es que había, pues como veis, lo que había dicho yo antes, ¿vale? Todo lo que está a la derecha, mira, aquí, todo lo que está a la derecha significa que tiene un efecto positivo, ¿vale? Como vemos, en cada uno de estos ámbitos de deportes de equipo, ¿vale? Como vemos, bueno, sí que para deciros más concretamente, aquí significa que la cafeína tiene un efecto positivo en la distancia recorrida, aquí que tiene un efecto positivo en la distancia sprint, ¿vale? Y aquí que tiene un efecto positivo en situaciones reales del juego, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que en deportes colectivos, pues la cafeína parece que funciona de forma muy positiva. Y aquí, a modo de puntualización, porque bueno, ahora estamos dentro del laboratorio viendo qué pasa con la cafeína y la fuerza, porque anteriormente sí que no estaba muy estudiado. Y ya lo que vemos que con un protocolo de entrenamiento, es decir, vosotros mañana vais a entrenar press banca, que este era el estudio, ¿vale? Vais a entrenar press banca y hacéis 4 series, ¿vale? De 8 repeticiones al 70% de vuestra RM, es decir, de vuestra repetición máxima. Y lo que vemos es que en todas las repeticiones, ¿vale? En todas las series prácticamente existe un efecto de la cafeína, ¿vale? Partiendo de la base de que negro es cafeína, ¿vale? Vemos que existe un efecto ergogénico de la cafeína en todas las series. Por lo tanto, a nivel de velocidad media y potencia media, movemos la barra más rápido y más fuerte, ¿vale? Por lo tanto, en todo el entrenamiento.
Por lo tanto, la cafeína a nivel de, por lo menos, press banca en pectoral, tiene un efecto positivo. A este estudio también otra vez se daba 3 miligramos, ¿vale? Cuando no cambio la dosis es porque eran 3 miligramos. Y vemos que el trabajo total de la sesión también fue mayor. Y cuando hablaba de la hidratación, como vemos, mira, cada rayita de estas, ¿vale? Se trata de un sujeto diferente. ¿Y qué vemos en este comparado con el otro? Que prácticamente todos los sujetos, en mayor o menor medida, porque había hombres y mujeres, aumentaron su rendimiento del entrenamiento con placebo al entrenamiento con cafeína, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que hay un efecto ergogénico. Por lo tanto, aquí sí que cortita y al pie, nos dice que la evidencia científica en cuanto a la cafeína, que es eficaz, ¿vale? En actividades aeróbicas, fuerza, velocidad, deportes de equipo, ¿vale? O sea, aquí hay un gran espectro de fuentes de beneficios, ¿vale? Y ahora viene lo más importante, ¿vale? Las propuestas prácticas. ¿Qué tenéis que hacer vosotros gracias a esta pequeñita charla humilde que os acabo de dar? Que importantísimo, ¿vale? Seleccionar una dosis apropiada y tener en cuenta el timing, ¿vale? Es decir, el tiempo de absorción que tomamos y lo importante que es cuánto tenemos que tomar, ¿vale? Recordamos 3 miligramos 60 minutos antes de empezar nuestra práctica deportiva. Otra propuesta práctica, ¿vale? La importancia de planificar la ingesta de cafeína para evitar la habituación. Lo que os he dicho, había dos medios que podíamos hacer. Uno, no tomarla siempre, ¿vale? Y dos, pues aumentar la dosis. Como os he dicho, yo planificaría un poquito cuándo voy a tomarla y cuándo no, para evitar esa habituación a la cafeína, ¿vale? Por lo tanto, yo lo planificaría, pues, los días que compito, por ejemplo, la tomo. O los días que sé que voy a tener un entrenamiento mayor y quiero rendir más. Pues sería el día interesante para consumir cafeína. Hay algo súper importante que no lo comenté hasta ahora, ¿vale? Que viene un poco relacionado con lo que acabo de decir, es, ojo, si decimos, vale, voy a utilizar la cafeína el día de la competición. Es importante que la primera vez que tomes la cafeína no sea el día que te juegas la clasificación para un europeo, imaginaros, o el partido de tu vida. No, vamos a hacer previamente en un entrenamiento ese consumo de cafeína para ver cómo lo digieres, porque puede ser que por X razones tú lo digieras mal y te dé, por ejemplo, efectos secundarios como dolor gástrico, ¿vale? O sea, que te duela la barriga o dolor de cabeza. Por lo tanto, no te la juegues a la primera vez que la consumes a hacerlo en competición. Hazlo previamente un día que consideres que para probar a ver qué tal te sienta y ya, si notas que tiene un efecto positivo en ti, yo ya la consumiría paulatinamente siempre en la competición solo, ¿vale? ¿Para qué? Para que rindieses a tope el día de la competición. En cuanto a propuestas prácticas, es importante tener en cuenta los efectos secundarios. Lo que hemos dicho, ¿vale? 3 miligramos por kilogramo de peso, los efectos secundarios se minimizan. Cuanto más consumo, a 9 miligramos, los efectos secundarios son mayores. Por lo tanto, ser consecuentes cuando, qué cantidad de cafeína consumimos para tener en cuenta esos efectos secundarios. Esto es importante porque si vosotros ahora sois entrenadores, que como no sé mucho vuestro perfil, es más difícil, pero si sois entrenadores, si algún día pautáis cafeína a algún deportista que tengáis o a alguien, ¿vale? Porque ahora acabáis de ver esta charla y decís, oye, mira qué interesante. Ojo, informarles de los efectos secundarios que puede tener. Que ellos mismos decidan, vale, firmo de que estoy de acuerdo con consumir esto porque me puede pasar pues dolor de cabeza, insomnio, dolor gastrointestinal, mayor actividad, nerviosismo. Por lo tanto, sepan que sean consecuentes de lo que están tomando, ¿vale? Que puede ser que sea todo maravilloso, pero puede haber problemas. Por lo tanto, mejor informar sobre estos efectos. Algo estupendo, ¿vale? Que ya podemos decir que la cafeína es ergogénica en diferentes modalidades deportivas, lo que hemos visto con los metaanálisis, tanto a nivel de fuerza como a nivel de sprint, en ejercicios aeróbicos, bici, atletismo, triatlón, incluso hay beneficios ya, hay algunos estudios que en juegos de roles de estos de gamers también tiene un efecto positivo la cafeína en cuanto a la atención, por ejemplo. Anteriormente parecía que igual en cuanto a la precisión, por eso no se utilizaba en deportes de precisión la cafeína, podía ser perjudicial, pero ahora se ha demostrado que es que no solo no es perjudicial, sino que mantiene
ese mismo efecto, sino lo que te ayuda es que estás menos fatigado para ser más preciso, por ejemplo. En baloncesto, en tiros libres quietos, estáticos, no había diferencias, pero en cambio en situaciones de juego la metían más en canasta. ¿Por qué? Porque iban menos fatigados, porque al final, lo que hemos dicho, la cafeína reduce la fatiga. Vale, voy a ir un poquito más rápido para terminar. Utilizar para maximizar el rendimiento. ¿Qué quiero decir esto? No tomarla porque sí, ¿vale? Vale, es estupenda, por lo que acabo de deciros yo, es estupenda, pero no hay que tomarla porque sí. Uno, por lo que os dije antes, no tiene un valor nutricional. Y dos, porque ¿para qué quieres utilizarla si no vas a entrenar? ¿Vale? ¿Para qué voy a tomar cafeína? Bueno, es que quiero maximizar mi oxidación de grasas, pero luego comes Burger King. Pues no tiene sentido. Y lo mismo, pues si no vas a entrenar y rendir a tope, no te la tomes. ¿Por qué qué? Porque también tiene efectos secundarios. Ligeros, sí, casi nulos, pero tiene. Por lo tanto, la utilizaría simplemente en momentos en que quiero maximizar mi rendimiento, que voy a hacer para mejorar mi rendimiento. No porque esté en casa y diga, pues voy a tomar cafeína, ¿vale? Bueno, al menos esa es mi recomendación.